¿Quién comienza? Comenzaré yo, pero doctor. Listo, adelante. ¿Se observa, doctor? Sí, se observa bien, se escucha también. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Esta vez voy a presentar el caso clínico sobre fascitis necrotizante de punto de partida abdominal. Es un paciente de 47 años, sexo masculino, raza mestiza, profesión chofer, el versante en español, estado civil soltero, lugar de nacimiento Venezuela. La anamnesis es un paciente de sexo masculino, 47 años, traída al servicio de emergencia por sufrir herida por arma de fuego. El paciente sufre una herida por arma de fuego a nivel de la región lumbar derecha, sin orificio de salida. Seguidamente presenta palidez marcada, intensa y inestabilidad hemodinámica, razón por la cual les trasladan a nuestro hospital. Tiempo de enfermedad del trauma abdominal penetrante, más o menos 2 horas. Signos y síntomas destacados: palidez cutánea intensa, inestabilidad hemodinámica. Antecedentes familiares se desconoce. Antecedentes personales: apendicectomía hace 12 años, hipertensión arterial no controlada. Una pregunta, ¿a qué te refieres con inestabilidad hemodinámica? Eso significa de que sus signos vitales están por debajo de las condiciones normales. Por ejemplo, presión arterial, temperatura. O sea que en unos están aumentadas y en otras están subidas, ¿no? Ya, un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, la presión arterial está abajo, en cambio la frecuencia cardíaca está alta. Exacto, muy bien, ¿no? Hipotensión, taquicardia, etcétera. Eso, básicamente la hipotensión te habla de inestabilidad hemodinámica, ¿no? O una frecuencia cardíaca oscilante, ¿no? Puede ir con tendencia a la taquicardia o taquicardia como hipotensión, etcétera, ¿no? Eso te da inestabilidad hemodinámica, ¿no? Muy bien, continúa. El examen clínico, hallazgos importantes, es un paciente que pesa 98 kilos, talla es 1,70, temperatura 38 grados, presión arterial 90-55, frecuencia cardíaca 133, respiración 32 por minuto. Este paciente se interroga, ¿no? Pero debido a su condición clínica inestable, realizan la intubación traqueal porque tiene una saturación del 78%. Paciente de malas condiciones generales con marcada palidez cutáneo, diaforético, mucosa oral con sequedad. A examen del cuello no se palpa adenopatías ni masas tumorales, tiroides no palpable. A nivel tórax, ruidos cardíacos taquicárdicos. A nivel respiratorio, es un paciente taquipnéico, murmullo vascular, pasa bien ambos campos pulmonares. A auscultar el tórax no se encuentran alteraciones. Un poco extraño, ¿no? ¿Dónde fue la lesión? ¿En qué parte fue la lesión? A nivel lumbar, doctor. Lumbar, o sea, parte abdominal, más o menos. Lumbar, o sea, no tiene nada que ver. ¿Y por qué desatura? Probablemente esté generando una
una hemorragia interna. Pero, ya, sí. Por armas de fuego. Eso llevaría a un problema oxigenatorio ventilatorio. Más que nada por el dolor que el paciente está presentando por la situación de la lesión. Bueno, generalmente uno desatura con un problema pulmonar. Ya, en el caso no precisa, doctor, no dice. En este caso el pulmón al parecer está bien, ¿no? Porque Sí. el murmullo es audible, pero está desaturando. Entonces, ¿por qué estaría desaturando? ¿Qué te lleva a que desature este paciente? Para mí, Si pierdes el dolor mucho... intenso abdominal. ¿Qué? El dolor intenso abdominal. ¿El dolor te puede hacer desaturar? Lo que te podría Porque hacer es hiperventilar. Y si hiperventilas, tu presión de CO2 baja, tu pH sube. Te puede llevar a una alcalosis respiratoria. Pero a desaturar no me queda muy claro por qué. A ver, continúa. Bien, doctor. A nivel abdominal, ruidos hidroaéreos abolidos, intenso dolor abdominal con signos francos de irritación peritoneal, evidencia orificio de entrada en región lumbar derecha con sangrado, sin orificio de salida ni abotonamiento del proyectil. Punto de reno uretral medio, 2 cruces, punto vesical, una cruz. A nivel de examen neurológico, con alteración en el sensorio, Glasgow 13. A nivel de respuesta motora 5, respuesta verbal 5, respuesta ocular 3. Extremidad móvil, estrofismo conservado sin anormalidades. Este paciente lo manejan manejando el escala ABC, o sea, siguiendo el protocolo ABC como todo paciente crítico por su condición de paciente traumatizado. ABC de trauma, ¿no? Ya. Sí. Primero estabiliza en la vía aérea adecuada a través de la intubación traqueal, realizan la cateterización venosa subclavia derecha, reportando presión venosa central, 3 centímetros de agua, administración toxoide tetánico, antibioterapia con ampicilina sulbactam 1.5 gramos, metronidazol 500 miligramos, colocación de sonda nasogástrica, sondaje vesical y posteriormente es programado para hacer las operaciones. Respecto a qué seguir, más o menos, cuáles serían las impresiones diagnósticas. De acuerdo al caso presentado, postulo que hay traumatismo abdominal por arma de fuego, trastorno hemodinámico por lesión interna, trastorno hidrocrítico, perfusión tisular alterado, shock hipovolémico, hipertensión no controlada, trastorno del sensorio y diagnóstico por descartar sepsis. A nivel de laboratorio se solicita a nivel bioquímica glucosuria creatinina, hemograma, AGA, electrolitos, transaminasas hepáticas, tomografía multicorte y cultivo secreción herida operatoria y antibiograma. Conducta a seguir, programación quirúrgica de operaciones, monitorización intensiva y soporte ventilatorio. ¿Qué te hace pensar en shock hipovolémico? ¿Qué signos tienes? Con la fiebre que está presentando y además por el tipo de lesión por arma de fuego, porque todo arma de fuego definitivamente es una herida contaminante. Entonces, y por la zona de lesión, como esa herida abdominal, probablemente compromete vísceras internas. Sí, pero operacionalmente, ¿qué te traduce en shock?
La hipovolemia. La hipovolemia es que ya. evidentemente lesión de vísceras. Ese es el tipo de shock, es el shock hipovolémico, pero lo que te produce shock es la hipotensión. ¿Recuerdas cuándo está la presión? La presión está 90, 55. Ya, esa presión baja, asociado a todo lo que has dicho, te traduce en shock. O sea, básicamente la inestabilidad hemodinámica te dice que hay shock. Taquicardia y hipotensión, ¿ya? Ahora, perfusión tisular alterado, ¿cómo puedes, por qué haría que diagnostiques como perfusión tisular alterado? Definitivamente cuando hay lesión a nivel de un órgano, cuando hay compromiso de estructuras vasculares, la irrigación que va a recibir los tejidos no es lo mismo y por tanto ya vamos a estar expuestos, aparte de la extravasación sanguínea, vamos a estar exponiendo a una isquemia y por tanto esto va a conllevar lo que estoy planteando, ¿no? En tu examen físico, ¿qué podrías encontrar? ¿Doctor? En tu examen físico, ¿qué podrías encontrar? El examen físico. Ajá. Acá me guío con la temperatura y los resultados de AGA. Y también, no. Examen físico no tiene que ver el AGA. No, disculpa. El examen físico, lógicamente, ahí, por ejemplo, si hubiera palpado, en el caso no dice, probablemente hay rigidez a nivel de palpación a nivel de la cavidad abdominal, no sabemos, pero al ser abolidos los ríos hidroaéreos, eso me está diciendo de que definitivamente hay compromiso a ese nivel, y más que un órgano, ¿no? Sí, o sea, bueno, la taquicardia, por ejemplo, es un signo de perfusión tisular alterada. ¿Qué otro signo más tienes? Otro aspecto es la respiración. La respiración está muy aumentada por lo mismo de que está... Ya, muy bien, polipnia. ¿Qué más? Taquicardia que antes le dije, y la presión arterial baja, y la saturación. Ya, el llenado capilar más de 2 segundos, te habla de perfusión tisular alterado. ¿Sabes qué es el llenado capilar? ¿Cómo evalúas? Sí, apretando, puedo apretar un dedo, un dedito, y contar hasta que recupere el color, el tiempo, ¿no? La uña, La uña, ya, claro. aprietas la uña del paciente y, bueno, en una persona normal tú le aprietas la uña, se vuelve blanco, sueltas y rápidamente toma su color, ¿no? En una persona con perfusión tisular alterado, tú le aprietas la uña, se vuelve blanco, sueltas y sigue blanco. Si estás más de 2 segundos así, demora en llenarse, hay una perfusión tisular alterada, ¿no? Sí. Eso nos habla de un problema de shock. Entonces, como está perdiendo sangre este paciente, hay un problema de la distribución sanguínea a los tejidos. Como hay un problema de distribución sanguínea a los tejidos, entonces el paciente desatura, porque el oxígeno no llega a todos los tejidos. Ese es el motivo por el cual tú, teniendo un pulmón bien, sin lesiones, desaturas. No es por problema pulmonar, sino es por un problema de perfusión tisular. Esa es la causa. Ajá. Eso quería que me contestes de antes, ¿no? Pulmón está bien, entonces ese no es el problema. El problema es hipoperfusión o disminución de la perfusión tisular. ¿Ya? Excelente, está bien. ¿Qué más comentar de acá? Trastorno hidroelectrolítico. ¿Qué trastorno hidroelectrolítico podrías pensar? En este caso, la había planteado. Cuando pierdes sangre, ¿qué pierdes?
Eh, ¿Qué sangre, electrolito podrías perder más? eh, Sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo. también potasio y sodio están alteradas. Tengo sodio, Lo más ah, probable es sodio, ¿no? Porque tú pierdes volumen, pierdes sodio. claro, tengo 121. Probablemente tengas una hiponatremia, probablemente, ¿no? Puede compararse diferente, probablemente, pero ese puede ser nuestra observación, ¿no? Hipertensión no controlada, hipertensión, o sea, el paciente está hipertenso o está hipotenso. Hipotenso, ok. Aquí le has puesto hipertensión. Ah, no, es como antecedente, doctor. ¿Cómo? Es un paciente que ingresa con esa característica, con hipertensión no controlada. Pero ha ingresado con presión alta No, y le has dado tratamiento y no ha mejorado, o sea, no, ¿no? Creo que no no. va y hipertensión, tal Eso vez como antecedente, pero como como antecedente, diagnóstico, como antecedente es, doctor. ajá, eso lo retiras ya para la monografía. Que no iría, pues, ¿no? Trastorno de sensorio sí va, ¿no? Sí va. Es un trastorno de sensorio o una deficiencia, una alteración cognitiva aguda o un trastorno de sensorio, claro, pero de causa hipovolémica. ¿Qué le puede dar trastorno de sensorio a este paciente? El shock sí, Sí, te puede dar trastorno de sensorio. Y a descartar sepsis, ¿no? Tú sabes que una bala está contaminada, pues, ¿no? así es, así es. Sí, Y tú le has cubierto para anaerobios. sí, lo han cubierto con antibióticos, con metronidazol y ampicilina Tú, sulfatán. tú les das ampicilina y metronidazol. Ampicilina, ¿qué te cubre? ¿Qué Eh, gérmenes? en este caso, todo lo que es gérmenes anaeróbicos. No, te cubre gram positivos, Ah, claro, gran positivo. estafilococo, estreptococo, ¿no? Y anaerobios con metronidazol. Ah, sí, metronidazol. ¿Ya? Muy bien. Y ahí le pides toda la bioquímica para corroborar tus diagnósticos, ¿no? Sí, Ya, incluso cultivo de secreción, ASO, muy bien. Listo, ¿qué más sigue? Continúa, está bien. ya. Este paciente ya ingresa a las operaciones, hace una incisión mediana, supraintraumbilical, encuentran un hemoperitoneo de 1400 centímetros y contenido intestinal, materia fecal, libre en cavidad abdominal, desvascularización de mesocolo transverso, lesión de arteria ileocólica, 2 lesiones de grado 4 de colon transverso, 4 lesiones de grado 4 lesiones de grado 3 de ciego y colon ascendente, compromiso valvular fecal y lesión vesical transfusiante. Por lo que se procede a realizar la hemicolectomía derecha ampliada ilio transverso anastomosis, además del lavado exhaustivo de la cavidad abdominal. Ahí en la figura acompaño más o menos como es una lesión abdominal, como ingresó más en el paciente. Acá en la figura 2 se están haciendo la exploración de calidad para ver el ingreso de balas, de la lesión, la estructura que haya afectado. Y en la figura 3 ya está realizando el control o la reparación o la anastomosis de las diferentes lesiones que están comprometidas. En este caso, la lesión a nivel del mesocolo, del colon transverso, las arterias ileocólicas, etcétera, ¿no? Ok. A nivel de la evolución, durante el postoperatorio, el paciente presenta eritema de lesión vesicular tipo satélite, como en la figura 1, que se manifiesta a nivel de los dedos, ya están cianóticos, medio amoratados, edemáticos. En horas fueron evolucionando rápidamente hasta formarse un área de necrosis. En 36 horas involucró todo el flanco derecho. A las 72 horas incluía hasta un tercio medio con cara lateral del muslo, como vemos en la figura 2. Prácticamente es un paciente que está presentando una fascitis necrotizante, ¿no? ¿No tienes laboratorios de inicio?
Después de esta presentación, hay laboratorios, doctor. Ya, ok, continúa. Pero también en el caso sí presenta. Se tomó muestra para cultivo y antibiograma, que reporta crecimiento de estreptococcus beta hemolítico, Escherichia y Clostridium perfid, sensibles a tigecelina, tigeciclina, por antibiograma realizado. En vista de la evolución tórpida, se practica fasciotomía sin lograr resultados satisfactorios a pesar de la utilización de antimicrobianos de amplio espectro, como la tigeciclina, indicada en infecciones complicadas de partes blandas e intraabdominales, con dosis de 100 miligramos intravenosos en infusión, seguida de una dosis de 50 miligramos intravenosos cada 12 horas, que se aplicó desde el momento del reporte del antibiograma hasta el deceso del paciente. Clostridium, ya. Está bien, a ver, dale, continúa. Este paciente se tomó una termografía antes de que pueda ingresar a la sala. No, después que ingresó a sala, cuando empezó a presentar la identificación y la expiación, y sale compatible a paciente necrotizante. Al ingreso, el paciente presenta los siguientes valores, por ejemplo, a nivel de hemoglobina 11, leucocitos 17.000, segmentados 81, bastonados 4, linfocitos 9, plaquetas 231, PCR 316, sodio 129, potasio 134, glucosa 90, urea 112, a nivel de AGA, pH 7.11, oxígeno 62, presión parcial de CO2 54, bicarbonato 17. ¿Cuál es el trastorno ácido base? En este caso es una acidosis respiratoria, es una acidosis metabólica. Total es una acidosis mixta, ¿no? A ver, si tienes un PCO2 elevado y tienes un pH bajo, ya tienes una acidosis respiratoria. Sí. ¿Tienes exceso de base? No tienes exceso de base, ¿no? Pero tienes un bicarbonato bajo. Si el bicarbonato está bajo, dos condiciones, ¿no? Puede ser un bicarbonato, bueno, si está bajo, es porque ha perdido, pues, bicarbonato, ¿no? Probablemente por el sangrado. Entonces sí va una acidosis metabólica mixta, ¿no? O sea, sería claro, es un trastorno mixto, alcalosis y acidosis respiratoria. Sí. Está bien. Ahora, este PCO2, ¿no? Bajo también, 62, casi, bueno, no llega a rangos de insuficiencia respiratoria, pero está ahí cerca, ¿no? Porque dejes menos de 60, hablamos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Tiene una hipoxemia. Ya, como te dije, mira el sodio, está en 129, ¿no? O sea, pierde sodio con el sangrado. Urea está elevado, creatinina está elevado. ¿Cómo se llama este tipo de injuria cuando la creatinina se eleva por una hipovolemia? Bueno, ya he dicho casi la respuesta. ¿Cómo se llama? Hay injurias prerrenales, renales y posrenales. ¿Qué tipo de injuria renal sería esta? ¿Este es prerrenal? ¿Cuál? ¿Prerrenal? Prerrenal, ¿no? Es como si le cierras el caño al riñón, entonces el riñón como que no funciona muy bien, ¿ya? No tiene mucho aporte, entonces concentra las sustancias de desecho. Ahora, una prerrenal, la hipovolemia es una prerrenal. Cuando tienes fusiones o pérdidas de volumen, formación de terceros espacios, etcétera, es una prerrenal. Una renal es cuando hay problema propiamente del riñón, ¿no? Un traumatismo, taponamiento, etcétera, ¿no? Eso te da una ira renal. Y una porrenal, por ejemplo, por una uropatía obstructiva, ¿no? Una hiperplasia benigna de próstata, o sea, algo que impide que la orina salga
por sus conductos, ¿no? Y eso se dan injurias renales. En este caso es una prerrenal. ¿Qué más tienes alterado? El PCR contra elevado a 316. Linfocitos 9000, leucocitos 17000. Hemoglobina en 11. Probablemente este paciente haya tenido pues una hemoglobina normal, ¿no? 13, 14. Sí. Pues ha perdido como 5 gramos, un montón. Las enzimas hepáticas están bien. Albúmina, bueno, ha bajado como has perdido sangre, la albúmina está en la sangre. Ya, tienes una hipovolemia por hipovolemia. Muy bien, ¿qué más tenemos? Potasio casi normal, glucosa en 90, INR en 2.3, está prolongado el INR. No sé si es un problema de coagulación que tenía el paciente, bueno, pero, o sea, eso incluso predispone a que tenga mayor sangrado, ¿no? Ya, ok. Ahora, aquí pones tomografía de abdomen, estriación y áreas de enfisema subcutáneo. ¿Sabes qué son áreas de enfisema subcutáneo? En la tomografía detectan de que hay captación de aire difusa en Aire, toda. muy bien, aire en el tejido celular subcutáneo. Eso es enfisema. Burbujas, se ven espacios, ¿no? Eso en el lado del flanco derecho. Pero dice ten de abdomen y ahí le has puesto muslo y pierna. O sea, ¿también tienes una tomografía de muslo y pierna? No dice el caso, pero como realizan fasciotomía y en el resultado del TEM dice ¿Esta tomografía ha sido antes o ha sido después de la cirugía? después ya, Después. después. Ya está bien. Muy bien, continúa a ver qué más tienes o qué más vas a presentar. Con Bueno, respecto a la evolución de los laboratorios, ¿algo que quieras comentar? ah, respecto a el laboratorio, creo que nos confirma en cuanto a PCR elevado, en el sentido de que el proceso infeccioso bacteriano está en proceso de instalación, vale decir, es un alto riesgo Bueno, mira, estaba alto, ha subido, no, se ha mantenido y luego ha bajado, probablemente por la cobertura antibiótica. ¿Algo más te llama la atención de la evolución de laboratorios? no, más que la variación del AGA, pero luego recupera el AGA casi normal. Se recupera el trastorno ácido base, ¿no? Sí. 7.4, pesos en corticoide. A mí me llama la hemoglobina, mira que ha descendido la hemoglobina de 11 a 8.7. ¿Qué te dice eso? Eso porque el paciente constantemente va a ingresar a sala a hacer la limpieza quirúrgica y como le han hecho la Ya. anatomía, ahí está, ¿no? O puede ser que siga sangrando todavía. Sí, pues. Ahora, la creatinina mejora de 3.4 a, perdón, de 2.98 a 0.82. Sí. La creatinina mejora con el aporte de volumen que le dan. Pero Ahora, después, el sodio se eleva. ¿Por qué se eleva el sodio? probablemente acá el sodio llega al 144, 147, porque 135, 145 a 150. Ya, y probablemente como va a ingresar a sal, en sal se hace generalmente limpieza con cloruro de sodio, puede ser uno, esa es la explicación, otro también la restitución, como es un paciente que va a manejar el UCI. Exacto, se le da bastante volumen de agua o salinizada, ¿no? Ya, esa es la respuesta. ¿Qué más tenemos que diga? Los leucocitos también se normalizan de 17.9 a 7.8. O sea, dos cosas que son importantes. Entrar a sala, hacer contención de las lesiones, uno, y luego, como me dices, han hecho fasciotomías, ¿ya? Descompresivas, desfasciotomías para controlar la infección, no hacer limpieza quirúrgica, Sí. sacar todo el tejido necrótico, ¿no? Sí. A ver, continúa.
Ya en lo que es el diagnóstico definitivo, es se ha hecho una electrolectomía derecha ampliada más hidrotraverso más anastomosis más lavado, cavidad abdominal, otra vez fascitis necrotizante de punto de partida abdominal, otro para mí es trastorno hidroelectrolítico, hiponatremia moderada, más hipocalemia moderada, otro es hipocalemia por trauma abdominal, acidosis mixto, otro sepsis grave, trastorno sensorio, hipertensión no controlado. Eso lo he puesto porque como antecedente tiene este diagnóstico, entonces le he querido conservarlo. Claro, si tú le pones por antecedente, ahí le pones, ya no le pones no controlado, pues, ¿no? Porque el paciente no está hipertenso todo el tiempo. Le puedes poner hipertensión por antecedente o por historia clínica. Ay, Ajá, pero ahorita el paciente pues no está hipertenso, ¿no? no. Ya, por lo demás está interesante, está bien. El orden también. Sepsis grave. Shock séptico, sepsis grave, ya, ok, continúa. En lo que es plan de tratamiento, considerar la hidratación intravenosa por de sodio. Después de la dosis, está bien, esa dosis hay que recordar. Luego control de electrolitos, tanto sodio como potasio. Luego soporte de electrolitos con cloruro de sodio más potasio con vitamina R, como es un paciente en UTI, ¿no? Bueno, tratamiento antibiótico, en este caso han utilizado penicilina, con dosis inicial 100 miligramos, intravenosa infusión, seguida de dosis de 50 miligramos intravenosos cada 12 horas. Se aplicó desde que salió el antibiograma, ¿no? Hasta el paciente que fallezca. Prácticamente el paciente falleció. Y luego le he puesto monitorización intestina cada 2 horas, glucosa capilar, haga electrolitos. Bueno, interconsulta cardiología por hipertensión. En este caso, no. Ese sería mi... ¿Por qué motivo has usado la tigecyclina? ¿Para qué germen? En este caso, es estreptococcus pyogenes, o estreptococcus beta hemolítico A. Han utilizado la tigecyclina por ser amplio espectro en efectos graves de emplean. Había sensibilidad, ¿no? Sí. Según lo que has reportado. Ya, sí. Ok. Continúa. En cuanto ya al marco teórico, brevemente, la infección de piel de tejidos blandos realmente muy interesante y además también importantísimo tomar en cuenta, porque este tipo de patologías, junto con las infecciones respiratorias urinarias, constituyen una de las afecciones de mayor importancia. De ellas, la más grave es la fascitis necrotizante y la mielonecrosis, con un rango de mortalidad superior al 70%. ¿Por qué consideras que se ha producido la fascitis necrotizante? Si tu lesión ha sido abdominal, pero se ha lesionado la pierna. No, la forma de contagio, la forma de cómo se produce la fascitis es generalmente por gérmenes aeróbicos, anaeróbicos, ¿no? El tipo 1, más que nada, es polimicrobiano. Entonces, ahí están los gran positivos, gran negativas. Y generalmente se produce por cualquier lesión, tanto en la piel, puede ser también por afecciones respiratorias. En este caso, considero que el punto de partida ha sido el trauma abdominal, ¿no? Como hubo diseminación de heces en cavidad, prácticamente
esto parece fue el foco de inicio, porque cuando ingresan a realizar la operación exploratoria para hacer la hemecolectomía, hasta ese momento no tenía todas las características de una fascitis necrotizante, sino después de que realiza el post 1, es lo que presenta esa característica, como mostré en la figura, ¿no? Que mostré acá. Entonces, este es esta lesión ha sido en el post 1 ya, ¿no? ¿Está viendo, no? Doctor, ¿me escucha? ¿Aló? Sí se escucha, pero el doctor no sé qué. Ah, ya, gracias. Marcelino, el doctor parece que se ha ido. Lo dejaba a Pimentel como anfitrión. Ya, ya. Yo soy el crack. Mentira. Listo, no sé, hay quien no se ha, quién no se ha sacado. Ya. Ya, listo, ya está. Entonces, bueno, continuando la exposición, Dale, continúa. generalmente la infección por estreptococos biógenos o del estreptococcus grupo A es la causa diversa de enfermedades en el ser humano y cada año más o menos producen pues millones de infecciones. Y se cree que en el mundo más o menos hay unos 500.000 decesos por esta causa. En nuestro caso, nuestro paciente ha presentado este cuadro. Ahora, dentro de las infecciones de la piel, para una breve presentación, podemos clasificar por localización y extensión, desde lesiones profundas hasta lesiones difusas, perindeles, cérvico-faciales. Todo fascitis necrotizante es una lesión difusa. En cuanto a la condición clínica, desde estado tóxico, hipotensión shock, necrosis. Nuestro paciente presentó la hipotensión shock, necrosis y lógicamente el estado tóxico. Dentro de eso, para la infección, aumenta la comorbilidad, la inmunodepresión, la hepatopatía, la insuficiencia renal. En este caso, no estaremos encontrando, ¿no? Como lesiones secundarias, vamos a encontrar mordedura diabético postquirúrgica, y el cuadro se presentó después de la cirugía, ¿no? Compatible con lo que hemos planteado, y en el microbiología están los SAR, los microbianos, los anaeróbicos y los prescriptivos, ¿no? Acá vemos... ¿Sabes qué es SAR? Sí, estafilococos, ácido resistente a meticilino, ¿no? Estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Sigue. En este caso, vamos a observar cómo una fascitis aparece en las extremidades, ¿no? Tanto superiores como inferiores, como predilección. El 80% de los casos, como hemos visto, va a presentar por extensión. Estas lesiones pueden darse desde abrasiones, picaduras, función. Y 20% no tiene lesiones visibles. La presentación, como vemos, inicia como celulitis, ¿no? Avanza con mayor rapidez, aparece el edema, en 80% de los casos, de coloración cutánea, como gangrena, en 70%, y tiene la característica que anestesia la piel, o sea que las personas no sienten, ¿no? Y tiene una toxicidad sistémica. No es posible distinguir entre la palpación facial y nuclear. En otro término, cuando uno palpa, encuentra como especie crujiente
como si algo, como un globito le estaría aplastando, ¿no? Como habíamos planteado ya, la infección de gangrenosas de etiología típicamente colibacteriana, en sí la fascitis necrotizante, se caracteriza por ser poco común, causada por bacterias virulentas que producen toxinas y que no solo afectan la piel, sino tejidos subcutáneo, la fascia superficial y profunda, y también pueden comprometer nervios y arterias. Como veremos aquí en la presentación, no sobre la piel, este es el tejido subcutáneo, entonces la fascitis necrotizante va a presentarse a este nivel, ¿no? Y en nuestro paciente le vamos a encontrar incluso hasta compromiso muscular. Ahora, la fascitis necrotizante o las lesiones de la piel pueden ser primarias o secundarias, ¿no? Las secundarias decíamos cuando hay lesión previa o en este caso mordeduras, en pacientes que han ingresado a una cirugía, en este caso quirúrgica. En las primarias no hay lesión previa, como en este caso con necrosis, la celulitis, miositis. Con necrosis, como el caso nuestro, vamos a encontrar células necrosas que afectan predominantemente a la piel, al tejido subcutáneo, fascia superficial sin alcanzar la fascia muscular. En el caso clínico que estoy presentando, alcanza la fascia necrotizante que afecta a la fascia profunda y la muscular, ¿no? Aquí los gérmenes que son responsables de fascitis son los gérmenes gram positivos. En gran parte son los Staphylococcus aureus, de 22%, porque están en la piel. Está el Streptococcus grupo A, o Streptococcus pyogenes, que es el 3%, en el caso nuestro, del estudio. También es el grupo B. En cuanto al gran negativo, especial Pneumoniae, el Escherichia coli, que lo han aislado a través del estudio ejecutivo, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, etcétera, ¿no? Hasta Pseudomonas. A nivel del compromiso, de la piel, acá creo fácilmente podemos visualizar en las agudas. En nuestro caso inició como una fascitis en el tipo 1, y luego terminó como tipo 2, ¿no? Aquí brevemente los estreptococos hemolíticos, que a mí me llama mucho la atención, las estreptococos del grupo A, también es el estreptococo piógenes. El grupo B son el estreptococo agalatiae, C, estreptococo digalatiae, etcétera, ¿no? Según el tipo de infección y el germen, en el caso nuestro, a este nivel se encuentra el aeruginosa, ¿no? Más o menos aplicando el CIE para decir si este es una infección de fascitis necrotizante. Tenemos que tener mínimo dos condiciones. Una leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia. En nuestro paciente ha tenido esta característica. Una temperatura axilar mayor o igual a 38 también ha cumplido esta característica. Una frecuencia mayor o igual a 90 también el paciente ha presentado esta característica. Frecuencia respiratoria mayor o igual a 20, en nuestro paciente fue más de 36, creo, si no me equivoco, y por tanto es positivo a un CIR. Ahora el CIR puede ser de índole infeccioso, puede generar sepsis grave. En este caso, nuestro paciente de estudio probablemente falleció por una disfunción orgánica, ¿no? El shock séptico grave que acompaña por hipoperfusión, hipotensión arterial y drogas vasoactivas. Como datos clínicos para diferenciar de celulitis, podemos decir
El dolor severo constante, presencia de bullas, va a decir, si esa color azulada no se cura, va a aumentar más y luego el compromiso de los vasos sanguíneos va a ser fatal, ¿no? Necrosis cutánea, presencia de tejidos blandos, donde hablamos de crepitación, cuando uno palpa, edema que tiene más allá del extremo superficial, signos de toxicidad, que es sepsis, y luego diseminación rápida. Acá les presento el tipo de fascitis. Fascitis 1, fascitis 2. Probablemente nuestro paciente ha cursado con 1, luego terminó en 2, ¿no? ¿Cuál es la diferencia puntual para definir fascitis 1 y tipo 2? En el fascitis 1, primero se inicia con un edema, con eritema, luego va a haber equimosis, lógicamente se instala el shock, ¿no? Y la insuficiencia respiratoria. En el tipo 2, de esto va a variar el síndrome compartimental, donde ya vamos a hablar de una fasciotomía, vale decir, vamos a intervenir para descomprimir la presión, el síndrome compartimental, ¿no? No está muy claro, ¿eh? A ver, ¿cuál sería la diferencia puntual para definir este es 1 y este es 2? ¿Son las bacterias? ¿Es la presentación clínica? Están presentes. El problema en el primer caso va a empezar con una equimosis, con edema subcutáneo. El segundo también tiene equimosis y petequias. Luego va a aparecer la bulla, que es el color morado extenso. Ahora, en el segundo, este bulla va a aumentar del volumen de la extremidad. Esa va a ponerse como fuera como un gigantismo, no se llama gigantismo, ¿sí? O sea que la extremidad se abomba, pero en otros términos, ¿no? Entonces, por lo que tenemos que hacer lo que es la fasciotomía para definir el síndrome compartimental. Y luego, acá se acompaña con sepsis grave, ¿no? O el shock. Aunque ambos están presentes, pero en este caso, el fascitis 2 es mortal. Y Bueno, por eso, a mí me parece un poco más agudo el tipo 1, un poco más subagudo el tipo 2. al revés. Ok, continúa. Bueno, en cuanto al tratamiento, el estudio ha aplicado la ciclina, o también pueden haber aplicado la imipenem, o también la piperacina, tazobactam, o también la doxorubicina, o también se puede haber aplicado la penicilina G sódica más clindamicina, y luego soporte de cambio. Solamente para información. Aquí un poco también para ver cómo una paciente necrotizante, en este caso el Streptococcus, se puede aplicar la carbapenem y con el tratamiento alternativo ciprofloxacino. Aquí un poco, en los estudios, por lo menos en nuestro caso, en el que se ha encontrado, en este caso debe aplicar cefalexina, cefadroxilo, por considerarse infección grave, pero en el estudio no han aplicado eso. No, esto es pues vía oral, ya para cuando el paciente está de alta. Ajá, no le vas a dar vía oral si el paciente está con una necrosis amplia, ¿no? Hospitalizado. Okay. Además, ahí tienes una lesión extensa, ¿no? Acá le darás una lesión pequeña. ¿Qué dice? Para infecciones de piel y partes blandas, pero no dice para fascitis necrotizante. No, en el primero sí, aquí sí. Ya, ahí sí. Acá sí. Pero eso es para infección de piel y tejidos blandos en general. La fascitis necrotizante es una infección de piel y tejidos blandos, pero extensa, severa. Sí, severa, de gérmenes un poco más, bueno, gérmenes
como es una infección polimicrobiana, ¿no? Entonces es diferente a la infección de piel y tejidos blandos simple, donde vamos a encontrar más gran positivos, ¿no? En una fascitis puedes encontrar gran negativos, anaerobios, gran negativos principalmente. Sí. Es importante precisar, por ejemplo, en lo que es fascitis necrotizante 1, por lo general es polomicrobiano, vale ser gérmenes positivos, gérmenes negativos. Y el tipo 2 generalmente es mono, solamente un germen. Entonces representa el 20%, en el primer caso representa el 80% de los casos, ¿no? Okay. Bueno, a modo de resumen, este es el estudio del cual acabo de presentar, ¿no? La presencia es una infección de patología típicamente polibacteriana, cuyas toxinas afectan los tejidos blandos, facies, cutáneo, vasos y nervios, ¿no? Mi paciente fue un paciente de 47 años, pero en el estudio aislaron, pues, a nivel del muslo, en el cultivo, estreptococo beta hemolítico, cole, titubacter perfrin, ¿no? Le realizaron la fasciotomía, le realizaron antibioterapia, pero el resultado del paciente es que falleció por falla multiorgánica, ¿no? Ok, está bien. Listo, muy bien la bibliografía. Has puesto algunas láminas un poco muy redundantes. Tal vez podrías resumir un poco la última parte de la presentación, ¿no? O sea, la última parte digamos, de los alcances teóricos. Está bien, interesante el caso. Lo que hay que sacar de esto es que la fascitis necrotizante es una infección polimicrobiana, requiere asociación de antibióticos. Son lesiones que son infecciones de piel severas, ¿ya? Y requieren un manejo a veces de limpieza quirúrgica, no solamente antibióticos, ¿no? O sea, ese es el manejo de una fascitis necrotizante y tiene que ver mucho con otros problemas, ¿no? Diabético, paciente con inmunidad baja, shock por traumatismo, shock hipovolémicos, etcétera, ¿no? Se tiene que ver como causas indirectas también estas complicaciones, ¿no? Listo, muy bien, Marcelino. Ya, doctor. Aquí había presentado un mini examen. Voy yo. Mini examen, vamos a tenerlo para el examen, ¿ya? Por ahora solamente vamos a presentar el caso clínico, pero está muy bien, ¿ya? Listo. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién más tiene otro caso? Pimentel. Ya, Pimentel, pon tu presentación. Lo siento. Aquí está. No, lo hice en Word. Creo que no creo que haya algún problema o sido. Pucha, sí, lo hice. Es mejor si presentas un caso en diapositivas, pues, ¿no? Es mucho más práctico, es didáctico, tiene un orden. Pero bueno, a ver, dale. Ok, bueno. Mi caso clínico es el siguiente. Una mujer de 36 años llega al establecimiento de salud por presentar dolor en el hipocondrio izquierdo, de tipo cólico irradiado a hipogastrio y disuria en 3 días de evolución. Además refiere malestar general, escalofríos y fiebre. Su exploración tenemos la tensión arterial 90-65. Acá podemos observar que su diástole ha disminuido, está hipotenso, milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 143 latidos por minuto, su temperatura 39 grados y su saturación de 97%. A nivel de piel encontramos dentro de los colores normales, hidratada también, y euneica en reposo. En cabeza... ¿Cómo es eso, euneica, en piel?
No, esto debió ir acá abajo, ¿no? En tórax, perdón. Y así eso va en respiratorio, ¿no? Ventilación, no sé, pues, ¿no? Ya normocoloreado, no pongas normocoloreado, suena como muy primarioso, suena. Ya. Piel, si ves alguna alteración en piel, está pálida, no está pálida, o tonicidad, elasticidad es lo que se ve en piel, ¿no? Pero si está normal, no lo pongas, ¿no? Solo es pues bueno precisar, digamos, las cosas patológicas, ¿no? Ya que continúa. A nivel de cabeza la encontramos consciente, orientada, orientada en espacio, tiempo y persona, no signos de focalización ni signos meningios presentes. Eso sería en el sistema nervioso o neurológico. En cabeza podrías poner si hay lesiones o no hay lesiones en cabeza, ¿no? Mucosas orales, ojos, pero eso de consciente, eso puedes poner primero arriba, consciente despierta, y en la parte neurológica puedes poner, ¿no? Contenido de conciencia conservada, nivel de conciencia conservado, no signos de focalización, ni signos meningios. Bueno, ¿tiene que ver algo los signos meningios con el caso? Bueno, no lo sé, vamos a ver, pero si pones signos meningios, por algo estás poniendo signos meningios, por algún motivo. Ya. Si no lo pongo, no hay necesidad de ponerlo, ya que no va a enfocar el caso. No, porque podríamos descartar un millón de cosas, ¿no? O sea, podemos poner un millón de cosas que sean negativas. O sea, hay que orientar un poco en el caso clínico. Pero en cabeza tienes alguna lesión o mucosas hidratadas, secas, eso, por ejemplo, es importante. Porque ese es un paciente, a ver, con disuria de 3 días de evolución. No llama algo la atención en cabeza, ¿no? Salvo sea algo importante en relación al caso. Ok, continúa. Bueno, tórax, encontramos eumnéica del reposo, bueno, aquí me pasó. En corazón encontramos pulsaciones rítmicas de buena sonoridad y no soplos. A nivel de abdomen, encontramos a la palpación superficial, blando, depresible, no megalias y ruidos hidroaéreos presentes. Palpación profunda, dolorosa en el abdomen izquierdo. En puñopercusión, tenemos una puñopercusión renal izquierda positiva. Entonces, las pruebas que yo le... Acá me equivoqué. Perdón. Las pruebas que yo le voy a pedir... Antes que pidas pruebas, ¿cuáles son tus diagnósticos sindrómicos? ¿Y para qué le vas a pedir las pruebas? O sea, ¿con qué finalidad? A ver, aquí están. Definitivo, diferenciales. Ya, las pruebas de imágenes, bueno, primero hay que evaluar abdomen, las pruebas. Y diagnósticos diferenciales, bueno, yo estaría apuntando a una cistitis complicada. ¿Por qué motivo? Bueno, porque tenemos, bueno, no, debí decir primero el estudio de imagen, el estudio de... No, clínicamente ahí tienes varias cosas para decir cistitis. Ya, pero o sea, no le he dicho todavía lo que son las pruebas, tanto el hemograma... No, o sea, tú, antes de las pruebas, tú debes tener unos diagnósticos sindrómicos. Ok. O sospechas diagnósticas, ¿no? Antes de las pruebas. Las pruebas te confirman las sospechas que tú tienes. Ok. Entonces, les puedo decir que en este caso, la paciente puede presentar un ITU de, ¿cómo se llama? No complicado superior, o puede ser también el caso de una ITU inferior, porque puede hacer una cistitis, y en el caso de la ITU superior puede hacer una pielonefritis. Y muy aparte por la clínica, pues, ¿no? O sea, y en la clínica tiene síntomas de vía alta, de vía baja. De vía alta. ¿Qué síntomas tiene de vía alta? O al examen físico, ¿qué tiene para la vía alta? Fiebre mayor a 39, o sea, según fiebre, o sea, es mayor a 38, ¿no? En lo que es ITU vía alta. Entonces tiene fiebre, tiene como escalofríos, también refiere y está dentro de un malestar general, y tiene un dolor tipo cólico, ¿no?
que va a ser irradiado. Y aparte, muy aparte, es la disuria. Ya. Ahora, ¿tú has leído cuáles son los signos clínicos de las infecciones bajas y los signos clínicos de las infecciones altas? Sí, se van a diferenciar ver, ¿cuáles son? entre náuseas y vómitos, que va a ser de la baja, y de la superior va a ser fiebre, va a ser escalofríos, pues es malestar corporal general, y muy aparte de presentar un dolor en epigastrio y referido al hipocondrio. Perdón, un dolor en el hipocondrio referido al hipogastrio. Mira, tienes que definir muy bien, tus síntomas no están muy definidos, ¿ah? En una infección de tracto bajo, estamos hablando de cistitis, ¿no? Uretritis, etcétera. Tú lo que tienes es disuria, polaquiuria, tenesmo urinario. Esos son síntomas localizados en una ITU baja. En una ITU alta estamos hablando de pelvis renal, riñones, uréteres, ¿no? Por encima de la vejiga. Estamos hablando de signos más sistémicos, por ejemplo, náuseas, vómitos, escalofríos, malestar general. ¿Ya? En ambos te va a dar fiebre, pero la fiebre va a ser más alta en las infecciones urinarias altas. Al examen físico vas a encontrar signos localizados en las bajas. Por ejemplo, si tú haces presión en el punto cístico, es decir, suprapúbico, va a ser doloroso, pero la puñopercusión puede ser negativa. Ahora, si tú tienes una ITU alta, vas a encontrar una puñopercusión positiva. Tú le golpeas en la espalda y el paciente te va a dar un salto. Entonces, tienes que definir muy bien. Ahora, con la clínica que tú tienes, a ver, sube un poco. Ya, dice, paciente con disuria, eso es un síntoma bajo. Malestar general, escalofríos, fiebre, ya te parece ya más o menos como que quieres ser un poco alto, pero puede ser bajo también. Ahora, tiene dolor en hipocondrio izquierdo de tipo cólico y radio hipogastrio. Un dolor en hipocondrio en general, en hipocondrio izquierdo, ¿qué tenemos? Vaso, intestinos, colon. La parte renal, el riñón izquierdo, bueno, más o menos. Y en tu examen físico ¿qué tienes de positivo para vía urinaria? Bueno, aquí, si eres alto, la puñopercusión renal izquierda es positiva. El dolor, Ya, ¿no? eso tienes que poner en el examen genitourinario. Ahí te falta poner, por ejemplo, puntos renulaterales superiores medios, punto cístico, puñopercusión lumbar. Lo único que se puede es puñopercusión renal, ¿no? Bueno, es puñopercusión lumbar, no renal. Ya, izquierda positivo. Ya, o sea, eso tenías que definir abdomen y abajo genitourinario. Ya, ahí falta agregar, y ahí recién le pones la puñopercusión, ¿no? Te falta poner ahí los puntos renulaterales. ¿Cuáles son positivos, cuáles no son? O ninguno es positivo. Ajá. Bueno, eso tienes para una ITU alta, por ejemplo. La puñopercusión, ¿no? Muy bien, ¿qué más tienes? Bueno, al examen físico, perdón, a la exploración o las pruebas. Ya, hasta ahí nomás, hasta ahí, no tienes más. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica o qué quieres descartar? Bueno, yo quiero descartar primero tres cosas. Puede ser una cistitis aguda, o sea, vía alta, y puede ser una pielonefritis, que es ITU baja, puede ser también una inflamación suprapúbica, perdón, cervical, no, suprapúbica, y una infección suprapúbica, que viene con inflamación. ¿Y esto no sería una ITU? Ya. Tiene otro nombre, aquí abajo lo tengo. No acuerdo. ¿Cistitis? No, cistitis, le dije, y pielonefritis, no, ambos de... Ahora mira, tú lo que tienes que poner es acá diagnóstico, infección a descartar infección del tracto urinario. Si no estás seguro si es alto o bajo, le pones alto versus bajo. O si no, le pones descartar ITU, 2 puntos,
No, Ahora, más abajo me he confundido entre esta prueba y abajo tengo los diagnósticos diferenciales, ¿no? O sea, lo que podría ya, estar. claro, pero tienes que ser ordenado. Después de tu examen físico y tu anamnesis, ahí vienen tus diagnósticos sindrómicos o tus sospechas diagnósticas, ¿no? Lo que quieres descartar. Luego Ya. de eso, recién pides laboratorios para confirmar tus sospechas. Luego de los laboratorios, recién vienen tus diagnósticos definitivos. Ok, ¿Ya? ya. Listo, continúa, a ver, dale. Ya. Em, bueno, aquí pruebas que yo le pediría sería un hemograma, un AGA, un sedimento, un hemocultivo, una radiografía aquí es de tórax, perdón, no la agregué. ¿Para qué le pedirías una radiografía de tórax? Eh, bueno, si es, por ejemplo, una ITU elevada, eh, la pielonefritis, hay calcificaciones, ¿no? Se nota como calcificaciones. No. Eh, Una calcificación no te da una pielonefritis. ya. Ahora, te puede condicionar, sí, pero no como causa, pues. No necesariamente como causa, ¿no? Puedes tener tus cálculos renales, pero no significa que esos cálculos, o sea, significa que la presencia de esos cálculos hablan de infección, ¿no? Las infecciones no se diagnostican con radiografía. O para también ver preciso si puede hacer también una litiasis. O Ya, no. puede ver. No, pero para eso le pides una ecografía renal, para ver cálculos. Sí, abajo también le puse. En una radiografía no evalúas cálculos con radiografía. Ok, ¿qué más tienes? Pero o sea, la imagen radiopaca de un cálculo más refuerzo, no te puede ayudar. ¿En qué te ayudaría? Bueno, en este caso, como le digo, si que hay complicación renal, o ya puede ser por a nivel de las vías urinarias altas, y que puede estar ahí presente de un cálculo. Claro que no se va a notar, ¿no? Pero sí hay, bueno, Por eso, hay más. para definir cálculos renales, el mejor estudio es una ecografía renal, no una radiografía. Ajá. Pero las clasificaciones no ayudan para nada. No, te pueden condicionar infecciones, pero el mejor estudio es una ecografía renal. Una ultrasonografía. Eso está mejor. Y evaluar la función renal, ¿no? Ahora, para evaluar función renal, la función renal no se evalúa con ecografía. La función renal se evalúa con una gammagrafía. Okay. Ajá, bueno, con esto, con esto de evaluar función renal, quise dirigir hacia el sistema excretor. Claro, el tema de la creatinina. Bueno, creatinina es un valor sérico en sangre. Ajá. O si quieres separar mucho mejor, le pides una orina en 24 horas con depuración de creatinina. Esa es una forma de evaluar la función renal. A ver, continúa. Bueno, las pruebas complementarias, tenemos el hemograma, hemoglobina de 13.6 gramos por decilitro, dentro de los rangos normales, unos leucocitos de 20.000. 900, elevado. Un montón. Un neutrófilos también, 18.000 con 100. Plaquetas, 213.000. Está disminuido. Está normal. Sí. Ya. Está normal, sí, 450.000, ya. La bioquímica, bueno, su pH de 6, está haciendo un trastorno ácido-base, como alcalosis. ¿En bioquímica de dónde? ¿Ese es un AGA? Sí. ¿Ese pH de 6? Sí. Porque eso es casi incompatible con la vida. Ya, a ver, continúa. ¿Pero no tienes IPS o 2 PO2? No. ¿No será el pH de la orina? Porque el pH de la orina es de 6 a 8. Sí, pH de la orina, exacto. Ya, continúa. Glucosa de 105 miligramos por decilitro.
la urea de 27 miligramos por decilitro, creatinina 0.84, dentro normal, el cloro 99, dentro normal, el sodio 133 mil equivalentes por litro, y potasio, bueno, aquí hay hiponatremia, y potasio 3.7 mil equivalentes por litro, y cuerpo cetónico 2 cruces, y nitritos negativos. En el seguimiento ¿Tiene encontramos... algún antecedentes de pacientes diabéticos? No, ningún antecedente. No tiene ningún antecedente. Llevo Tienes que poner eso también. Antecedentes no refiere. Okay. Ya, porque cuerpos cetónicos, ¿por qué tendría cuerpos cetónicos? A ver, continúa, vamos a ver si hay algo más. Bueno, el sedimento, encontramos piuria. ¿Sabes qué es piuria? Piuria es cuando son leucocitos, ya no son leucocitos degenerados que se han aglutinado, que han perdido sus propiedades de tinción. Esa es piuria. Ya, piuria positiva. ¿Qué más? Hematíes de 10 a 25 por campo. Hemocultivo no se observó crecimiento tras 5 días de incubación. Hemocultivo, ya. Esto se debe poner acá abajo. En el urocultivo se aisló la Escherichia coli y es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ya. Pruebas de imágenes, bueno, cometió otra vez este error, recibe de tórax sin alteraciones significativas y una ecografía abdominal sin alteraciones valorables. Claro, tú pides una radio de tórax si tienes una alteración de pulmón, un patrón respiratorio alterado, una fractura, ¿no? O sea, algo de ahí, ¿no? Y en tu ecografía tienes que especificar, ¿no? Ecografía renal y de vías urinarias. Eso es lo que tienes que pedir. Si tú le pides una ecografía abdominal general, es como no vas a orientar al radiólogo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres evaluar? Tienes que definirle muy bien, ¿no? Yo quiero una ecografía renal y de vías urinarias. Sí. Continúa. Ya tienes tus diagnósticos. Continúa. Bueno, el diagnóstico diferenciales tengo, pensado en una cistitis complicada, cólico renal complicado y una enfermedad pélvica inflamatoria. Eso es lo que le quería decir hace un rato con eso de la... ¿Por qué cistitis complicada? Primero por esto de aquí, la disuria, ¿no? Que es una posible, un parámetro dentro de la cistitis. Ya, y complicado, ¿por qué sería complicado? A ver. Bueno, dentro la imagen, o bueno, el documento que usted nos envió, bueno, requieren que complicado porque puede estar todas otras infecciones que tanto en la no complicada están presentes. Por ejemplo, ahí podemos encontrar diversidad de bacterias, hongos, Klebsiella, Pneumoniae, por ejemplo, E. coli, que es lo primero, Enterobacter, hongos, estafilococos. Lo que tú tienes, te estás confundiendo. Lo que tú tienes que definir es si es una infección urinaria complicada o no es complicada, es por factores de riesgo. Por ejemplo, complicado tú dices en un paciente varón. Paciente varón con infección urinaria se considera complicado. En una gestante, en un paciente inmunosuprimido, diabético, paciente con VIH, ese es el término complicado. ¿Ya? Ahora, cistitis, para decir cistitis, tú has debido poner en tu examen físico al menos un punto suprapúbico positivo o doloroso. No lo has puesto, entonces no podía definir. Lo único que me llamaría para cistitis sería que la disuria, nada más. Pero
pero a mí me parece más una I2 alta, o sea, no me parece una I2, aunque tú lo estás poniendo como diferenciales, ¿no? Como a descartar. Podrías poner a descartar una I2 baja, más o menos, ¿no? No, como que no va muy bien ese diagnóstico. Cólico renal complicado, ahora para decir cólico renal, tú debías haber encontrado la ecografía renal, pues cálculos, ¿no? No has encontrado, pero claro, tú estás poniendo como diferencial. Un cólico renal es un dolor intenso, abdominal, continuo, constante, no calma. No, puede estar irradiado, ¿no? A flancos. No tiene posición antálgica. Tiene sus características semiológicas, un cólico renal. Y una enfermedad pélvica inflamatoria, bueno, por ser mujer, sí, pero el dolor es más arriba, ¿no? No tan bajo. Una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sabes cómo se diagnostica una EPI? Enfermedad pélvica inflamatoria. No estoy seguro. Ya, es dolor suprapúbico. Le haces un tacto vaginal y hay un dolor a la movilización, un dolor intenso a la movilización del cérvix. Dolor. Esos más o menos son criterios que te orientan a una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Ok, continúa. Bueno, aquí en cólico renal complicado puse también por el tema de la puñopercusión positivo izquierdo. Claro, es como a descartar, ¿no? Pero esto debía ir arriba, pues, ¿no? Antes de tus laboratorios, antes, ¿no? Pero después de tus laboratorios, que pongas cólico renal, como que no va, ¿no? Claro. Qué loco. Ya. El diagnóstico definitivo, bueno, tenía todo esto, pielonefritis aguda. Y ¿Por qué dirías pielonefritis? ¿Cuáles serían tus criterios para definir pielonefritis? ya, primero, la clínica. Tenemos Hay fiebre, 3 criterios para pielonefritis. Ya, 1, fiebre alta. 2, fiebre alta, luego viene náuseas. ya, síntomas sistémicos, náuseas, vómitos, escalofríos. Y 3, Dolor lumbar. puño, percusión lumbar. Esos son los 3 criterios para definir una pielonefritis. Y te preguntan, ¿cómo se diagnostica una pielonefritis? Doctor, la pielonefritis se diagnostica de forma clínica. Tiene 3 criterios. Fiebre alta, síntomas sistémicos como náuseas, vómitos, escalofríos, fiebre, bueno, ya les he dicho fiebre, y al examen físico, puño percusión lumbar positiva. Esos son los 3 criterios de pielonefritis. No te olvides, eso les voy a preguntar en el examen. ¿Ya? Sigue. Ya, bueno, también puse hipotensión por el tema de su diástole, que está 65. A ver, haya la presión arterial media. La presión arterial media. Claro, 2 veces la diastólica más la sistólica, todo entre 3. 2 veces la diastólica Más la sistólica, todo eso entre 3. O sea, 120, 130 más 90, 210. Entre 3, 70. 70 es la presión media. Y de hipotensión no, es menos de 65. Entonces no hay hipotensión. Ya, pero no puede ser, o sea, aquí en orden de 80. ¿Por qué sería ese? ¿Por qué menor de 80? Tienes que ir con la presión arterial media. Si quieres definir hipotensión, ahí a la presión arterial media. Okay. ¿Por qué es importante la presión arterial media? Porque menos de 65 de presión arterial media nosotros podemos iniciar, primero, damos fluidos. Si no responde a fluidos, damos inotrópicos, pero tenemos ese corte. ¿Ya? Entonces, a esta paciente pues hay que hidratarla, hay que darle fluidos, ¿no? Primero soluciones cristaloides, ¿no? Para mejorar la presión, y si no funciona, coloides. Si no funcionan los coloides, recién podemos poner inotrópicos. A ver, continúa. Bueno, entonces hipotensión. Aquí me equivoqué, el trastorno ácido base. Aquí. Ya no va, ¿no? No tienes PO2, no tienes
no tienes exceso de base, bicarbonato, ¿no? Ah. Y bueno, puse hiperglicemia, su glucosa, leve. 105. Muy estricto ya para decir, ¿no? Hiperglicemia. O sea, obviamente lo óptimo es manejar glucosas menos de 100 o menos, ¿no? Pero para decir hiperglicemia, más de 180. Pues. O más, claro, más de 180 es hiperglicemia, ¿no? A menos que sea una glicemia oral, ¿no? En ayunas, de más de 126, ya pues puede decir hiperglicemia. Y aquí su sodio, ¿no? 133. Ya hay un trastorno hidroelectrolítico, 2 puntos, hiponatremia leve. Y ahora, Doc, aquí, bueno, quería preguntarle, si tengo este sodio, entonces aquí yo podría utilizar ese sodio corregido que puede subir por esta glucosa. Sí, pero es una glucosa muy, o sea, solo ha subido en 5 miligramos por decilitro, no necesitas corregir. La variación te va a salir pequeñísima, pues, ¿no? O sea, ya, pues te subirá el sodio a 134 corrigiendo, no más. Y bueno, esos serían, claro, obviando estos dos. Y bueno, el manejo, según el artículo que mandó, bueno, están primero la cefalosporina, tanto de segunda y tercera, 2 gramos cada 8 horas, y la ceftriaxona de 1 a 2 Pero esto gramos. es para, ¿y tu alta para y tu baja? Y tu alta, Doc. Ya, muy bien, para pielonefritis. Sí, porque me estoy orientando a este diagnóstico y por su clínica, ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces aquí tenemos esos dos primeros fármacos, cefepime también, de 1 a 2 gramos 2 veces al día, y piperacilina, tazobactam. Bueno, aquí yo tenía una controversia porque según el artículo que mandó, dicen que primero, tanto para itus, alta y baja, el ambulatorio siempre dan, ¿cómo se llama? Las de primera y segunda, las de segunda y tercera generación, ¿no? Las cefalosporinas, tanto que les ocasiona como decía, un refuerzo, ¿Resistencia? Exacto, una resistencia. Entonces, de ahí pasaban a lo que es piperacilina, tazobactam, y de ahí pasaban ya, o si no, otro podría ser la amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces, aquí yo puse eso pensando si es que la paciente pudo hacer o no resistencia. Bueno, para eso tienes que hablar con la paciente si ha tenido antecedentes de infecciones, de hospitalizaciones anteriores, ¿no? Para ver si ha recibido en su vida muchos antibióticos. Ahora, esta paciente con estas condiciones, ¿tú la manejas, la hospitalizas o la manejas de forma ambulatoria? La hospitalizo. ¿Por qué motivo? ¿Qué hace que le tengas que hospitalizar? Bueno, el tema de su clínica y de sus... ¿dónde está? El tema de la piuria. ¿Por la piuria la hospitalizas? O sea, bueno, pienso que posiblemente puede ser. Mira, a un paciente, o sea, tú lo que tienes que hospitalizar son pacientes, uno, con sepsis, pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes con intolerancia oral, que no puedan recibir tratamiento vía oral. Esos son los pacientes que tú tienes que hospitalizar. ¿Esta paciente está con vómitos? Sí. Ya, mira, tú la vas a tener en la emergencia, ¿ya? La vas a hidratar, si responde bien con la hidratación, mejora la presión, mejora el malestar, tolera la vía oral, tú la mandas a casa. Pero si tu paciente ves que tiene inestabilidad, o sea, con tendencia a la hipotensión, no tolera la vía oral, el paciente va a ir mal en casa.
Entonces, de eso depende del tratamiento antibiótico que tú le puedes brindar. Si la vas a hospitalizar, inicia el ceftriaxona, ¿no? De primera elección. Cefepime, si fuera una paciente complicada con historial de antecedentes de antibióticos, puedes iniciar cefepime o cefepime. ¿Ya? Si es un paciente que no tiene antecedentes de infecciones, puedes iniciar ciprofloxacino, y si mejora durante el tiempo, durante la estancia en observación, tú la puedes dar de alta y le das ciprofloxacino vía oral, ¿no? Inicias endovenoso, 400 miligramos STAT, ¿no? Y luego le puedes mandar a casa con 500 miligramos cada 12 horas. Pero si la paciente no mejora en tu estancia de observación, entonces tú le dejas ciprofloxacino 400 cada 12 horas endovenoso, ¿no? La hospitalizas. Yo a esta paciente, según la veo, que está entre medio más o menos, la observaría unas horas en la emergencia, responde bien a los fluidos, la mando a casa con cipro 500 cada 12 horas, ¿ya? Pero le doy una dosis endovenosa previa, ¿no? Si la paciente no veo que está yendo medio mal, no tiene buena tolerancia oral, etcétera, la hospitalizo, ¿no? Le inicio ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas. Aquí dice cada 12, está bien, se puede dar 1 gramo cada 12 horas, o también podemos dar 2 gramos cada 24 horas. ¿Ya? Le iniciamos ceftriaxona, la hospitalizamos por 3 a 5 días, y luego la dejamos con indicación bioral, ¿no? A ver, ¿qué más tienes? Y bueno, eso sería todo. Uy, ¿no tienes algunos alcances teóricos? Definir qué es una ITU alta, ITU baja. Bueno, este es tu caso clínico, pero muy flaco tu caso clínico, ¿ah? Le falta antecedente, le falta más cuerpo a tu caso clínico. Y yo lo notaría como que has agarrado de una página, lo has copiado y lo has pegado, y no hay mucho más análisis. Ya hay que mejorar este caso clínico, ¿ya? Ya, Listo. A ver, sale acá. ¿Quién ha sido el que ha presentado? ¿Quién fue el que presentó el caso? Marcelino casi. Ah, no, tú presentaste primero. Después, ¿quién fue? Pimentel. Marco. ¿Pimentel? sí, doc. ¿Sí? Ya, listo. Marco Pimentel, ok. Listo, ¿quién sigue? ¿Qué caso más Rojas, tenemos? doctor. Rojas, doctor. Voy a presentar Listo, mi- Rojas, presenta tu caso. Listo, doctor. Mi caso clínico se va a basar sobre una infección respiratoria. Ok, dale. Ya, la historia clínica. Tenemos un paciente de sexo masculino de 65 años de edad, que procedente de Lima, y el motivo de consulta es por presentar tos, fiebre, disnea y somnolencia. La enfermedad actual, a los 15 días de su ingreso, el paciente va a presentar tos seca, rinorrea, dolor orofaríngeo. A los 7 días de su ingreso, antes de su ingreso, va a presentar tos húmeda, fiebre 38.5 cuantificada y dolor torácico. Y a la hora de ingreso a la emergencia va a presentar tos húmeda con expectoración verdosa, fiebre persistente de 39 grados, disnea y somnolencia. Los antecedentes personales de este paciente es un fumador crónico con un índice de paquete año de 20. Es un paciente hipertenso con tratamiento, toma losartán, ¿no? 50 miligramos vía oral cada 12 horas.
niega TBC, niega diabetes mellitus, niega alergias medicamentosas, niega neoplasia, niega patopatía crónica, niega insuficiencia cardíaca, ictus y insuficiencia renal crónica. Como antecedente personal, su padre es fallecido por cáncer de pulmón. Ahora, para hablar de este índice paquete año, que en este caso el paciente tiene 20, ¿no? O sea, 20 paquetes al año, vamos a ver que va a presentar un riesgo de cáncer de pulmón, pero leve. Pero lo que sí tiene un riesgo es de EPOC, porque su índice paquete año es de 20, y para un EPOC es mayor a 15. Al examen físico, los signos vitales, tiene una presión arterial de 85/60, quiere decir que es hipotenso, hipotensión, tiene hipotensión, su frecuencia cardíaca está alterada, tiene taquicardia, su frecuencia respiratoria está de 32 respiraciones por minuto, taquimia, y presenta 38.5, ¿no? Está febril, tiene fiebre. El paciente es somnoliento, sudoroso, disneico, quejumbroso. A nivel de piel no vamos a encontrar lesiones. El llenado capilar va a ser mayor a 2 segundos. Mucosa oral reseca. A la región cervical no hay adenopatías. En el sistema respiratorio, a la inspección, va a haber un tiraje subcostal, por lo mismo que está disneico, ¿no? Va a haber contracciones de los músculos subcostales. En la parte de la palpación va a haber vibraciones vocales aumentadas, soplo tubárico, pectoriloquia y crepitante, ¿no? En un tercio inferior en tórax derecho. En este caso, hay un síndrome que nos dice que hay un síndrome que va a manifestar que las vibraciones vocales van a estar aumentadas, y en este caso va a ser el síndrome de condensación. Ahí podemos decir que podría ser una neumonía, ¿no? Ujú. Y para descartar tenemos que pedir un examen, ¿no? Una radiografía. El soplo tubárico también pertenece es un hallazgo que pertenece al síndrome de condensación, la pectoriloquia y los crepitantes. A nivel cardiovascular, no va a haber ingurgitación yugular, un latido apexiano, en el quinto espacio intercostal, por dentro del límite medio clavicular, ruido cardíaco rítmico, regular intensidad, taquicárdico, primer ruido cardíaco único, segundo ruido cardíaco único reforzado en foco órtico, no hay ruido, tercer ruido cardíaco, no soplo y no frote. A nivel abdomen, vamos a ver que es blando a la palpación, depresible, no doloroso, ruidos aéreos positivo, no signos de irritación peritoneal, puño de percusión lumbar bilateral negativo, genitales externos normales. A nivel neurológico vamos a ver que es un paciente somnoliento, desorientado, las pupilas circulares, ¿no? Isotónicas a la luz. Reactivas. Reactivas, ajá. No déficit motor, ROT simétrico, bilateral. Reflejos osteotendinosos. Simétrico, bilateral. No signos meningios. La escala de Glasgow 13/15. 13/15. Vamos a ver que es una respuesta verbal 4, respuesta motora 5 y respuesta ocular 4. Hasta aquí. ¿Este paciente tiene SIRS? ¿Cómo, doctor? ¿Tiene respuesta inflamatoria sistémica? ¿Tiene SIRS? Hasta ahora, ¿tiene criterios para SIRS? Sí, doctor. ¿Cuáles? La frecuencia respiratoria, Uno. la hipotensión, Ese no es criterio SIRS. alteración del nivel de la conciencia. No es criterio SIRS. Taquicardia, taquipnia,
la temperatura, ¿no? Hipertermia, Claro. leucocitosis, bueno, eso se ve con el laboratorio. Eso. Pero hasta acá, mira, ya tienes 3 criterios SIRS de los 5, ¿no? Entonces, sí tienes SIRS. ¿Tienes sepsis? Sí tiene sepsis. ¿Trastorno del sensorio? Somnoliento. Somnoliento, sí. 1. Glasgow 13 o menos. Sí, Sí. Glasgow 13. Presión diastólica menos de 100, que diastólica menos de 100. La sistólica, Sí. claro. Tienes criterios para SIRS y tienes criterios para sepsis, ¿ya? Bueno, eso vamos a ir practicando, pero tienes acá. SIRS positivo, Eso. sepsis positivo. Ahora, ¿tendrá shock séptico? Tú le has puesto hipotensión, ya, 1. ¿Hay trastorno de la perfusión? Llenado capilar más de 2 segundos. 2. Este paciente está en shock, Ajá. ¿no? Ya, está bien, continúa, es interesante. Cierto. No signo de focalización. En la radiografía, es Por una favor, radiografía, describe la radiografía. es una radiografía de tórax, de incidencia póstero anterior, bien penetrada, a nivel Adecuadamente penetrada. adecuadamente penetrada, muscular, En estructuras musculoesqueléticas, musculoesquelética es conservada, no lesiones, no no conserva, lesiones, sí. no lesiones. En el Mediastino. a nivel de mediastino vamos a ver que la tráquea está ligeramente a la derecha, Ya, muy bien. el botón aórtico conservado, la La silueta silueta cardíaca conservada. borrada del lado izquierdo, Del lado derecho. izquierdo. Claro, estoy hablando del lado ¿No? izquierdo, doctor. Voy a hablar primero. Ajá, no está tan definido, ¿no? Muy bien. Ahora, pleura. Claro, el ángulo costofrénico está borrado, ¿no? En el lado derecho. Obturado. Por lo mismo que hay una presencia de un elemento algodonoso, que en este caso es un síndrome de condensación, ¿no? Todavía no te lances. Mira, ángulos costofrénicos y cardiofrénicos obturados. Ajá, obturado. Es lo que tienes que decir en pleura. Ahora vas a pulmones. Sí. En pulmones. Ahora vamos a encontrar un patrón alveolar. Ya, hay lesiones de tipo patrón. Patrón alveolar. Alveolar, pero yo también veo reticular, ¿eh? Alveolar en el lado derecho. Y reticular en el lado izquierdo. Medio reticular en el lado izquierdo, ¿no? Exacto. Radiografía compatible con una neumonía. Ya, claro. Tú puedes decir, ¿no? Acá vemos. Esto puede ser un síndrome de condensación basal o puede ser un derrame. Pero en un derrame, tú notarías ¿qué puedo decir? El margen bien definido. Pero acá el margen es medio irregular, ¿no? Sí, ¿Notas? Entonces parece más una consolidación que un derrame. O pueden ser ambas cosas también. Sí, pues hay un derrame, ¿no? Con una consolidación. Ya, muy bien. Entonces tú puedes poner acá, compatible con un síndrome de condensación, a descartar un derrame pleural. Una neumonía, ¿no? Ya, sigue, está bien. Muy bien, continúa. En los exámenes de laboratorio, a la fecha de ingreso, ¿no? El paciente tiene una hemoglobina de 15, un hematocrito de 45, leucocitos 18.000, tiene una leucocitosis, segmentados 85%, abastonados 5%, linfocitos 10%, plaquetas 180.000, una glucosa de 120 miligramos por decilitro, el BUN está en 40 miligramos por decilitro, la creatinina en 1.8, el sodio está en 155 miliequivalentes por litro y el potasio en 5 miliequivalentes por litro. Aquí vemos alteraciones como en el caso del leucocito, ¿no? Una leucocitosis, una infección, no solo una infección. En el BUN está en 40 miligramos por decilitro, lo normal es hasta 20, o sea, hasta el doble. La creatinina está en 1.8, también está aumentada, entonces acá nos podría decir que puede haber una zoemia, ¿no, doctor? Sí, hay una disfunción de órganos, ¿no? Pero es renal porque por lo mismo que el paciente
tiene el llenado capilar lento, ¿no? Tiene un llenado capilar lento y aparte Sí, está haciendo una injuria renal, ¿no? Ujú. renal. Este paciente está en shock, ¿ah? Ah, sigue, está interesante. Ajá. Tiene hipernatremia también, 155. Tiene una glucosa elevada, pero no ha dicho, doctor, para descartar si es diabético o no. Solamente Ya. Pero puede que no sea, ¿no? Porque para que sea diabético, bueno, tal vez tendrías glucosas más altas. Sí. Ya, continúa. En gases arteriales, en el AGA, vamos a encontrar un pH de 7.55, está en alcalemia. La presión arterial de dióxido de carbono, el CO2, está en 30, el bicarbonato en 18, en equivalentes. El exceso de base en -10 también nos habla de un trastorno metabólico, ¿no? Ahí tienes tú, ¿cuál es tu cuadro primario? ¿Metabólico o respiratorio? Sí, el cuadro primario es una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica descompensada. Ya, tú tienes una alcalosis respiratoria, Una acidosis respiratoria. primero, que es crónica descompensada. Sí, crónica ¿Ya? descompensada. Probablemente sea descompensada, ¿no? Más una acidosis metabólica agregada o compensatoria. Puedes decirlo de esa forma también. Ajá. Muy bien. El O2 está en 55, está abajo, ¿no? ¿Qué te habla de Habla ¿Qué te dice eso? de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Muy bien. Está menor a 60. Muy La bien. saturación está en 85. El gradiente alveolar arterial de oxígeno está en 112.5. Cuando hablamos de si es extrapulmonar o pulmonar, cuando es pulmonar es mayor a 20. Entonces en este caso está en 112, ¿no? Entonces es pulmonar. Es pulmonar. Muy bien, buen dato. El PAFI está en 262. Por eso nos habla de una insuficiencia, ¿no?, respiratoria. Nos habla además de un distrés respiratorio del adulto, ¿no? Un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Normales de 400 a 500. Normalmente es de 350 más, ¿ya? De 350 a 200 es un distrés leve. De 100 a 200 es un distrés moderado y menos de 100 es un distrés severo. Entonces, este paciente tiene un distrés leve. Ajá, un síndrome de distrés respiratorio del adulto leve, ¿no? Muy bien, continúa. Ahora, los diagnósticos en el servicio de emergencia, vamos a encontrar que es una neumonía adquirida en la comunidad NAC. Vamos a encontrar el sepsis, el punto de partida respiratoria, por lo mismo que tiene el criterio Q-SOFA. Aunque yo le pondría como un shock séptico, porque hay hipotensión y trastorno de la perfusión. Pero a ver, claro. Continúa. Una hipertensión arterial, ¿no? Un fumador ¿Hipertensión crónico. es hipertenso? ¿La presión está baja? No, es hipotensión. Ya, bueno. Sigue. Tiene un trastorno hidroelectrolítico de hipernatremia, un trastorno ácido básico, una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica descompensada. Claro, crónica, pero como te dije, eso lo puedes poner diferente, ¿no? Una alcalosis respiratoria crónica descompensada más una acidosis metabólica añadida. Uh-huh. Eso, una insuficiencia renal aguda, en este caso perrenal, por lo mismo que... Perrenal, ¿no? Ahí te falta distrés respiratorio también, leve, y ¿qué más te faltaría? Bueno, yo lo catalogaría como un shock séptico, la verdad. Ajá, continúa. Y el tratamiento, el paciente va a necesitar oxigenoterapia, ¿no? Por lo mismo que es insuficiencia respiratoria. Tipo 1, como tratamiento una imipenem más vancomicina, porque hay para hablar la escala de Kurth 65. Exacto. Este paciente tiene los 5 puntos. ¿Por qué? Porque tiene confusión, tiene el boom que es mayor, tiene que ser mayor a 19,
en este caso tiene 40. La respiración tiene que ser mayor a 30 respiraciones por minuto. La presión arterial sistólica menor a 90 está en 85. Y edad mayor a 65 años, el paciente tiene 75. Entonces, tiene los 5 criterios. Entonces quiere decir que como tiene 5 puntos, va a haber una mortalidad del 57% y se va a considerar, ¿no?, ingresar a UCI en este paciente que tiene septicemia también, como hemos visto en el caso. Excelente. Este curso 65 nos habla de criterios de hospitalización, ¿no? La severidad de la... Entonces, obviamente se va a hospitalizar, pero lo estás definiendo muy bien con la escala de Curve. Excelente. Y como tratamiento, ¿no?, en cargas de solución salina para la hipernatremia, ¿no?, va a ser cargas de solución salina 9%. Puede ser de 0.5 milicavalentes por hora. Ya, pero mira, ¿le estás dejando los sartán en horario o le vas a dejar condicional? No, condicional, ¿no? Condicional, no, si te dejas en horario lo vas a hipotensar más. Ahora, ¿por qué imipenem vancomicina? Doble cobertura antibiótica. Porque este paciente va a ser hospitalizado y para que abarque negativo. Ahora, ¿qué dicen los protocolos? Iniciamos doble cobertura antibiótica en una, bueno, hay un poco de controversia. Lo ideal en pacientes con shock séptico es iniciar un carbapenem. Carbapenem. Pero el imipenem es de los carbapenem. Es un carbapenem, sí. Pero el imipenem es un carbapenem que ya no lo estamos usando, ¿ya? Uno, porque el imipenem te produce muchos efectos colaterales, ¿ya? Y, o sea, por ejemplo... ¿Carbapenem, doctor? Que meropenem sería un carbapenem adecuado, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Ajá. Ahora usamos meropenem, de inicio. Ya el imipenem ya dejó de... Antes se usaba, pero ya dejó de usarse así tan frecuente, ¿no? Entonces, incluso puede producirte convulsiones, o sea, hay una serie de efectos que te trae el imipenem. Entonces, ahora, para un shock séptico, meropenem. Si el paciente, después de haber mejorado el shock séptico, después de haberlo mejorado, estabilizado hemodinámicamente, hace hipotensión otra vez, pese al antibiótico, recién le agregamos un segundo antibiótico, en este caso vancomicina. Vancomicina está indicado en los estafilococos, ¿no? En los gérmenes meticilino resistentes. Ajá, en eso estamos utilizando. Claro que te cubre los meticilinos sensibles, pero está definido para los meticilinos resistentes, especialmente donde adquirimos esto, en el área hospitalaria, pues. ¿Ya? Entonces, recién agregamos un segundo antibiótico si las cosas no mejoran, pero de golpe inicial de doble cobertura antibiótica no es lo usual, ¿ya? Continúa. Ahí termina, doctor. Ya. Bueno, has hablado bastantes cosas interesantes en el caso clínico. Tal vez hubieras podido reforzar con unas par de láminas sobre el CUR 65, sí. La cobertura antibiótica en pacientes con shock séptico. Podrías haber reforzado, pero tu caso está muy bien ordenado, te felicito. Está bien, le has puesto dedicación. Ya, solamente, o sea, eso para la presentación nada más, las láminas, tal vez para el siguiente caso que tengas, un par de láminas nomás, no es mucho que le pongas, ¿no? Bueno, para tu monografía sí es necesario que no es necesario que le pongas las láminas adicionales de información, basta el caso clínico. Ahora, aquí, en el tratamiento, pues hay más cosas, claro, esto es lo básico, ¿no? Pero tienes que dejarle, pues, NPO, ¿no? Está taquineico, no le vas a dar de comer, está somnoliento. Las infusiones de glucosa está bien con solución salina, pero calcúlale cuánto le toca por kilo de peso, ¿no? Cuánto le vas a dejar, a 20, 30 gotas. Puedes poner también soluciones coloides, ¿no? Poligelina, condicional hipotensión, ¿no? Inicio de inotrópicos, sí, hay persistencia de la hipotensión, su protector gástrico, ¿qué más le vas a dejar? Sus medicamentos condicionales a fiebre, ¿no? Febril, interconsulta UCI, a neumo, ¿no? Porque, para tener un manejo de esa manera, ¿no? Cultivos también tendrías que pedir, ¿no? De secreciones. Pero está muy bien. Ok, ¿cuál es tu nombre? Rojas, ¿no? Rojas Ramírez. Listo. Listo, Rojas, gracias. Hasta luego.
¿Alguien más tiene caso? ¿Alguien más presenta caso? ¿Tenemos caso?